Hola chicos, en este vídeo vamos a ver una breve introducción de lo que es la dinámica. La dinámica es esa rama de la física que estudia cómo se comportan las fuerzas, ¿vale? Si en la cinemática vimos simplemente cómo era un movimiento, ahora vamos a ver cómo son o cómo se caracterizan esas fuerzas que provocarían ese movimiento, ¿vale? Para empezar a ver las fuerzas, lo primero que tenemos que entender es que las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿vale? Es decir, son magnitudes físicas, son variables que se representan mediante un vector, ¿vale? Una magnitud escalar sería, por ejemplo, la masa, que tú dices que la masa es de 50 gramos, o el volumen, que tú dices que el volumen es de 2 litros, y no tienes que decir hacia dónde va ni de dónde viene, ¿vale? Estos son magnitudes escalares. De lo único que nos importa de las escalares es su magnitud, ¿vale? Su valor numérico, ¿vale? Sin embargo, de las magnitudes vectoriales, además de su valor numérico, nos interesan otra serie de aspectos que son los que vamos a ver ahora, ¿vale? Por un lado, de un vector tenemos las diferentes partes, ¿vale? En primer lugar tendríamos el punto de aplicación. Este es el punto en el cual se ejerce una fuerza. No es lo mismo ejercer la fuerza, por ejemplo, en el centro de un objeto que en una esquina. El movimiento que vamos a provocar, las consecuencias que vamos a provocar no son las mismas, ¿vale? En segundo lugar, tendríamos lo que se define como la dirección de ese vector. Es como la trayectoria que lleva, ¿vale? Podemos decir que dirección este-oeste, norte-sur, izquierda-derecha. Es decir, me está diciendo la línea sobre la que existe el vector. Pero sobre esa línea existen dos posibles sentidos, ¿vale? Y el sentido es lo que determina la punta de la flecha. No es lo mismo, como les decía antes, en dirección izquierda-derecha, ir hacia la derecha que ir hacia la izquierda, ¿vale? Esta línea de aquí que tenemos me marca la dirección y sobre ella podría ir un vector yendo en sentido hacia la derecha o yendo en sentido contrario hacia la izquierda. Y esa es la diferencia entre ambas, ¿vale? Y ya por último tendríamos la magnitud del vector, el valor numérico, ¿vale?, de ese vector. A esto se le llama el módulo del vector, ¿vale? Me dice su magnitud, su valor numérico, cuánto vale, ¿vale? No es lo mismo hacer una fuerza de 5 newtons, ya veremos que newton es la unidad que vamos a utilizar, que hacer una fuerza de 10 newtons. O sea, la intensidad que le estamos dando a esa fuerza depende del módulo. Y la dibujaremos, ¿vale? En la distancia que ocupa este vector, o sea, lo largo que lo dibujemos será más largo o más corto, dependiendo de cómo de intensa sea la fuerza. Pues bien, ahora vamos a ver cómo vamos a nombrar las diferentes fuerzas, ¿vale? Las fuerzas generalmente se definen con la letra mayúscula F. Al ser una magnitud vectorial, se representa como que llevará una pequeña flechita en la parte superior, ¿vale? Fíjense que las magnitudes como la masa o el volumen no lo llevan, ¿vale? Porque no tenemos que decir hacia dónde van. Y sin embargo, cuando ponemos una fuerza y ponemos encima una flechita, ¿vale?, estamos diciendo que esta magnitud es un vector. Ojo, esta flechita se escribe igual para todos los vectores, ¿vale?, apuntando hacia la derecha. Lo que me está diciendo es una fuerza vectorial. Además de lo fuerte que sea, de la intensidad que tiene, te interesa saber hacia dónde va, ¿vale? Por eso normalmente los valores de las fuerzas acompañarán a un dibujo, a nivel de que vamos a trabajar en cuarto, que me diga esa fuerza dónde va, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo dibujo dos fuerzas, una va hacia acá y otra va hacia acá. Pues yo puedo llamar a esta F1 y ponerle un vectorcito y esta va a ser F2. El vectorcito lo que me está diciendo es que acompaña a un dibujo que me dice dirección y sentido y punto de aplicación del vector. Lo único importante no es su intensidad, no es su magnitud, ¿vale? También le podemos poner los valores y decir, por ejemplo, que esta va a medir 10 newtons y que esta va a medir 5 newtons. Y ahí nos estaría dando además el valor numérico que tiene que ir pues dibujado en proporción, más o menos. La F1 debería ser aproximadamente el doble, ¿no?, de la F2, ¿vale? De manera que para poder nombrar las diferentes fuerzas podemos utilizar subíndices, ¿vale? F1, F2, F3, así sucesivamente. La unidad, es importante que tengamos en cuenta, ¿vale?, que la unidad del Sistema Internacional
de la fuerza es el newton. Al nivel que vamos a trabajar este curso, tendremos todas las fuerzas en newtons y no habrá que hacer conversiones de ningún tipo, así que no se tienen por qué preocupar. ¿Vale? También podemos encontrar algo llamado la resultante. ¿Vale? Eso lo veremos un poquito mejor en el siguiente vídeo. La resultante se suele representar con la letra mayúscula R. Y no es ni más ni menos, ¿vale?, que el resultado de sumar las diferentes fuerzas que intervienen. Por ejemplo, que yo cogiera y calculara la resultante como la suma de diferentes fuerzas que van a intervenir. Entonces, en los siguientes vídeos les voy a explicar cómo calcular esta resultante para diferentes situaciones. ¿Vale? Y ya por último, vamos a ver algunas fuerzas que son bastante habituales en nuestra vida cotidiana. Cuando esto ocurre, muchas veces estas fuerzas tienen un nombre propio. Ya no se le llama fuerza 1, fuerza 2 o fuerza 3, sino tienen un nombre propio. ¿Vale? Este es el caso, por ejemplo, del peso. ¿Vale? El peso se le define con la letra P minúscula y un vector encima, ¿vale? Si no ponemos el vector, esa P significaría a lo mejor presión u otro tipo de cosa, así que necesitamos poner el vector encima, ¿vale? Y esto es lo que conocemos como el peso. Ojo, vamos a aprovechar ahora para desmitificar una cosa que solemos aprender mal cuando somos niños. El peso, ¿vale?, no es lo mismo que la masa. Importante, ¿vale? La masa es una medida que se mide en gramos o múltiplos de kilogramos. Por ejemplo, podemos decir que algo pesa 10 gramos, que algo su masa es 10 gramos, ¿vale? No se dice que algo pesa. Y sin embargo, el peso es una fuerza. Al ser una fuerza, no se puede expresar en gramos, hay que expresarla en newtons, ¿vale? Así que les voy a explicar cómo se calcula la fuerza, aunque yo creo que esto lo han visto ya en cursos anteriores de física y química, que sería la masa, que sí es una magnitud escalar, o sea, yo tengo un valor, 10 gramos, por ejemplo, por el valor de la aceleración de la gravedad, ¿vale? La aceleración de la gravedad, para nosotros que vivimos en el planeta Tierra, como ustedes saben, va a ser de 9,8 metros por segundo al cuadrado, cuando lo trabajemos como una aceleración. De manera que calcular el peso de algo es tan sencillo como multiplicar la masa por 9,8 o la aceleración de la gravedad que sea en ese planeta. En nuestro caso, pues es la Tierra. Pero cuidado, que la masa, ¿vale?, debe estar en kilogramos, ¿vale? De manera que 10 gramos serían 0,01 kilogramos. Ese valor es el que vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, es decir, 9,8. Esto me da un peso, es decir, una fuerza que se está aplicando por esa masa de 0,098 newtons. Es una fuerza bastante pequeñita, pero claro, piensen que es la fuerza que está ejerciendo una masa de 10 gramos, ¿vale? Eso es mínimo, eso es la goma que tenemos sobre la mesa, ¿vale? El peso que ejerce sobre la mesa, el peso que ejerce hacia abajo es muy chiquitito, ¿vale? Así que es importante que tengan en cuenta saber cómo se calcula el peso de cualquier objeto, que simplemente tendríamos que tener su masa en kilogramos y multiplicarlo por la gravedad, ¿vale? Existen otras fuerzas que también es interesante conocer su nombre, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza de un motor, la fuerza de cualquier objeto que se le esté provocando un movimiento, se le llama fuerza motriz y se llama como F sub m, ¿vale? Esta es la fuerza que origina un movimiento, ya sea el motor de un vehículo o ya sea la fuerza que ejercen nuestros músculos para desplazarnos. Ustedes sabrán que cuando una superficie roza contra otra se produce una fricción, ¿vale? Se produce un rozamiento y ese rozamiento puede hacer que el movimiento se vea dificultado. A eso se le llama fuerza de rozamiento, ¿vale? Ya lo iremos viendo con más detenimiento en los siguientes vídeos, es para que les vaya sonando. La fuerza motriz es la que provoca el movimiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que va asociada generalmente, como decíamos, a una fricción, ¿vale? Un rozamiento, un roce entre dos superficies. También tenemos la fuerza que se provoca cuando ponemos una cuerda o algún tipo de material de estas características en tensión, ¿vale? Esta fuerza se le llama la tensión.
Es, por ejemplo, la fuerza que yo hago si yo tiro de una cuerda, tiro de un cable, la forma de esta cuerda, que normalmente podría ser zigzagueante, se pone recta, se pone en tensión y entonces se dice, ¿vale?, que estoy aplicando una tensión, porque es la fuerza que estoy aplicando a través de esa cuerda o de ese cable, ¿vale? Se suele aplicar muchos en los ejercicios de física a cuerdas o a cables. El típico ejemplo sería, tengo una cajita, tengo una cuerda y lo quiero levantar. Y lo tengo, por ejemplo, una polea o algo que lo vaya a levantar. Entonces, lo que tira hacia arriba de esa cuerda, de esa caja, si es a través de una cuerda, se le llama tensión. O si es a través de un cable, también se le llama tensión. Ya por último, les voy a explicar dos fuerzas que se salen un poquito de lo que estamos más acostumbrados, ¿vale? O no solemos pensar en ellas, aunque sean muy cotidianas. Una de ellas es la fuerza normal. Se define con la letra N mayúscula y se le pone un vectorcito encima para saber que es una fuerza, ¿vale? Y se le dice que es la fuerza normal. La normal es aquella fuerza, ¿vale?, que se ejerce como reacción al peso, ¿vale? Si yo tengo una superficie, por ejemplo, una mesa, y sobre ella tengo, por ejemplo, una caja, ¿vale? Sobre esa caja hay una fuerza que va a existir siempre por el simple hecho de esta caja tener masa, ¿vale?, que sería el peso, ¿vale? Por el hecho de tener masa, ya la gravedad del centro de la Tierra tira de ese objeto hacia abajo, ¿vale? En sentido opuesto a él, de manera que la mesa está consiguiendo sostener este objeto, existe la fuerza normal, ¿vale? En este caso, si tenemos un objeto que está reposando sobre una superficie, pues la normal será tan grande como sea el peso. ¿Por qué? Porque la mesa está siendo capaz de sostenerlo, ¿vale? Y lo único que está haciendo es provocando una fuerza de reacción que se llama, ¿vale?, que aparece cuando nosotros lo que hacemos es aplicar un peso sobre una superficie y esa superficie lo que hace es sostener. Y eso sería la fuerza normal que hace cualquier superficie para sostener un peso que se le aplique encima. Y por último, vamos a tener una fuerza, que esta debe sonarles, que es la fuerza centrífuga. Esta fuerza, la fuerza centrífuga, tiene también una fuerza de reacción, que sería la fuerza centrípeta. Entonces les explico. La fuerza centrífuga es aquella que lleva un objeto por la inercia de intentar salir despedido. Si, por ejemplo, yo tuviera una mano agarrando una cuerda y en esa cuerda estuviera agarrado, por ejemplo, una pelota y yo le empiezo a dar vuelta, ¿vale? Esa fuerza con la cual el objeto quiere salir volando, esa fuerza de la inercia de que quiere salir despedida, esa fuerza es la fuerza centrífuga, ¿vale? Por ello se dice, por ejemplo, la lavadora que es centrífuga, ¿vale? Centrifugar simplemente es aprovechar esa fuerza centrífuga que hace que cuando algo tú lo haces girar, tiene la tendencia a salir despedido. ¿Por qué? Porque quiere intentar seguir la trayectoria, ¿vale? Si tú le estás dando fuerza, él va a querer salir, lo que pasa es que la cuerda no le está dejando salir despedida. Entonces, por ejemplo, en una centrifugadora, ¿vale?, en una lavadora, lo que ocurre es la siguiente. Tenemos un bombo, ¿vale?, un tambor con una forma cilíndrica y su superficie está cubierta de pequeños agujeritos. Entonces, cuando empiezas a hacer girar esa centrifugadora, ese tambor, ¿vale?, lo que ocurre es que por la fuerza centrífuga, todos los objetos, la ropa, se tienden a quedar acumulados en los bordes, ¿vale? Y al apretarse contra los bordes, se escurre el agua y el agua sale despedida por esos agujeritos. De manera que la ropa que queda en su interior se va quedando libre de agua y por eso es como escurrirla, ¿vale? La fuerza centrípeta sería la contraria, sería la que contrarresta a la centrífuga, ¿vale?, para que ésta no salga volando. Entonces, simplemente, chicos, esto era todo. Es que les suene un poquito los diferentes conceptos que vamos a ver, ¿vale? Las partes de un vector, cómo vamos a nombrar todas las fuerzas siempre con una flechita encima, ¿vale? Que también existe algo llamado la resultante, también lo trabajaremos, y diferentes fuerzas que vamos a ir encontrándonos en los ejercicios y que no se preocupen, que yo ya les iré recordando. Lo más importante es, por lo pronto, ya empezar a decir, tengo un peso de 60 kilogramos, por ejemplo, ¿vale? Eso es, tengo una masa de 60 kilogramos, que lo que se mide en gramos o en múltiplo de gramos es la masa,
Si yo quisiera decir mi peso, tendría que multiplicar mi masa por 9,8 o por la aceleración del planeta, la masa grande en la que me encuentre, ¿vale? Y eso sería una fuerza que se expresa en newtons. Las demás fuerzas, como por ejemplo la normal asociada al peso o las fuerzas de movimiento como la motriz o el rozamiento, ¿vale? O la tensión, si el movimiento lo provocamos a través de un cable o de una cuerda que estén tensas y a través de la cual aplicamos la fuerza, las iremos trabajando en siguientes vídeos. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la próxima.